Hey, ¿qué pasa, chicos? Bueno, pues nada, en el vídeo que os vengo a traer en esta ocasión es una muestra de cómo hago más o menos los guiones de mis cómics, para que os hagáis una idea de cómo hago un cómic, cómo me documento antes de ponerme a escribir un guión y tal y cual. Bueno, voy a empezar más o menos por aquí. Bueno, disculpad, aproximadamente por aquí, por ejemplo. Aquí tengo siempre apunto con frecuencia en una libreta lo que tengo que plasmar luego en un cómic. Ahora, siempre a la hora de escribir un cómic siempre es bueno tener una libreta, algo a mano para apuntarlo todo. Aquí tenéis aquí, como veis, tengo un montón de apuntes, de pequeños dibujitos que son los bocetillos, que es lo que más o menos tengo en mente plasmar. Bueno, son una birria, tengo que reconocerlo, pero tampoco tiene que ser una gran obra de arte. Solo son pequeños dibujillos para que se entienda más o menos cómo tengo que hacerlo aquí. Es una birria de papel, lo reconozco, pero bueno, estos son los bocetillos y para que os hagáis una idea de cómo lo tengo en mente, más o menos así, bueno, se hacen así de simple para que lo tenga bien memorizado y los pueda plasmar luego. Bueno, bueno, por ejemplo, aquí, en esta libreta, por ejemplo, apunto frecuentemente muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, lo que tengo aquí apuntado de momento, por ejemplo, esto lo que es una especie de sketches o de personajes que ya han aparecido en una obra que ya haya publicado anteriormente. Y para rememorizarlos, cuáles han salido, por si de alguna forma había que repetirlos, o, o si hace falta, pues se reemplaza por otros secundarios. Por ejemplo, aquí esto lo que he hecho es, aquí han salido, estos son unos pequeños sketches de los personajes del primer cómic del Tren de la Bruja, y este es del segundo, o sea, de la venganza del Saltamontes, y luego más atrás aquí eh, son los de otras historietas u otras entregas que tengo planeada hacer. Aquí tengo planeada hacer otra historieta, aquí otra, de un tema diferente y con personajes distintos. Este son otras entregas, otra lista de personajes que tengo pensado hacer con la misma serie del Tren de la Bruja, y con detalles para no repetirme. O sea, personajes que ya han aparecido o como yo quiero hacerlo. La cuestión es que cada autor eh, puede hacer la historia a su gusto y como le plazca. Pero bueno, que este vídeo no es a petición de nadie, es solo una muestra para que veáis cómo hago los storyboards, o sea, los guiones gráficos, el literal. Bueno, por un lado hago el gráfico y por otro lado hago el storyboard, o sea, lo que es los dibujos. Ya, estos son más pequeños, estos son algunos sketches, algunos bocetos también de porrazos. O sea, eso también es muy importante. Si vuestros cómics van de género slastic, es muy importante imaginarse unos buenos porrazos, por si os lo queréis plasmar. Si tenéis la suerte y el ingenio suficiente, pues lo plasmáis. La cuestión es plasmarlo, apuntarlo todo para que no se pierda. Eso es predecible, o sea que no. Eso es fundamental, que no olvidéis nunca nada y lo tengáis todo apuntado. Por ejemplo, aquí veis unos cuantos golpes de slapsticks, porrazos. Por ejemplo, uno un porrazo en la cabeza, o sea, a otro se le cae la falda. O sea, son un ejemplo, lo típico, que si le sale un chichón. O sea, lo típico que suele pasar en los cómics. O sea, los porrazos que le dan, que sufren los personajes, que si la aplasta. Porque ese es el tipo de humor que a mí me gusta, y por eso lo quería plasmar ese tipo de humor. Y como que a mí personalmente el humor negro, el humor, bueno, por un lado también me hace gracia, pero yo soy más del slapstick y del humor más suavecito. O sea, que no caiga ni en referencias políticas ni sociales, porque a mí no me gustan esos temas. Y bueno, y eso es lo que quería hacer. Bueno, y esto de aquí es otra forma de memorizar y apuntar lo que tengo en mente planear en los cómics. Por ejemplo, os preguntaréis, ¿esto de 2004 qué quiere decir? Bueno, lo de 2004, bueno, esto lo que es como algunas de mis historietas están inspiradas en como es básico, en vivencias, experiencias de mi vida que he vivido. Pues lo que hago es, representar y respetar lo que me pasó en cada año. Pues lo que hago es, pues como veis aquí, apuntar eh, cosas, detalles y lugares en los que he estado, porque muchos de los recuerdos que tengo o son
son grabaciones VHS con mi familia o con unos amigos o algún momento de mi vida en particular. Por ejemplo, he ido a no sé dónde, he ido a no sé cuánto. Pues si tuve la suerte de grabarlo con las cámaras VHS, pues lo grabo. Y luego, si algún día me inspiro, pues lo veo otra vez y apunto algunas cosillas. Por ejemplo, esto es una táctica que tengo mucho. Por ejemplo, yo pongo el nombre. Mira, mirad, lo que hago es apuntar números, los detalles de cada cosa, o sea, un lugar, un suceso, un detalle, o sea, una cosa que tenga. Por ejemplo, la E, esto es una táctica que tengo que uso mucho. La E significa escenario, o sea, lugar real en el que he estado. Y la D significa detalle, o sea, alguna cosita que haya en aquel sitio, en aquel establecimiento, ya sea yo qué sé, una habitación, un bar, un sitio en particular, o sea, detalle, o sea, yo qué sé, los muebles que haya, o alguna cosa que tenga en la mesa, o esas cosas. Y lo del año, bueno, y lo del año lo que hace representar y respetar, yo prefiero hacerlo a correspondiente el año que le toca, porque así, para poder respetar su esencia, lo que para mí personalmente representa y significa que es el año. Mira, aquí pone 2012, 2005, 2003, lo que representa cada año. ¿Lo veis aquí? E de escenario, o sea, por ejemplo, si en tal año me pasó esto, por ejemplo, en el 2003, pues yo qué sé, imagínate que pues fui a Marbella y en Marbella pues hice esto, o en tal sitio había lo otro. Pues lo que hago es apuntarlo identificados por letras, o sea, pues lo voy memorizando poco a poco. E de escenario, o sea, el sitio. D de detalle, o C, la C, ya no me acuerdo. No, no, esto es una E, perdón, esto es una E. Casi me hago un lío. Bueno, pues esta es otra forma, otra táctica que tengo de escribir los cómics. Aquí hay 2014, 2008, o sea, algunos años más o menos los mezclo porque igual cuando vuelvo a revivir algunos momentos, pues se repiten y me hacen recordar este mismo año. Bueno, aquí tengo más cosas apuntadas, esto, lo otro. Mira, esto es lo que yo intentaba decir antes de lo de los personajes, pero es mejor hacerlo con dibujitos porque con dibujitos se entiende mejor y no te haces un lío. Aquí tengo más sketches, más bocetos de slapstick. O sea, aquí uno golpeándole con un palo de golf, otro lo aplasta una farola, uno lo cornea un toro, otro le da un puñetazo en la cara, se lo come las pirañas. Aquí uno que se golpea partiéndose una guitarra por el centro, o sea, haciéndole un agujero, otro lo estrangula, se le caen los brazos, bueno, un sinfín de cosas. No, aquí tengo más sketches, los reconozco. Bueno, tampoco es gran cosa, ¿eh? A ver si tengo aquí otra cosa más que enseñar. No, ya los demás son algunos dibujillos que todavía no quiero enseñar. Son todavía sketches. Bueno, ya creo que en esta libreta ya no hay nada más que ver. Bueno, este es un ejemplo de cómo más o menos perfecciono y apunto las cosas. También esto ya es el guión gráfico. Bueno, tengo dos, un guión gráfico, bueno, tengo este y este. Aquí hay un montón de apuntes, un montón de cosas. Esto era, esto era unos acordes de una canción para aprender a tocar la guitarra, pero es que no tengo ni tiempo para tocar la guitarra porque estoy súper atareado. Mira, esto es muy frecuente también, es muy importante que lo hagáis. Esto, por ejemplo, son apuntes de diálogos que tengo en mente. Mira, lo que está marcado en verde es más o menos lo más importante. Lo que es más importante, o sea, los diálogos más importantes que tienen relevancia para la historia, lo que hago es apuntarlos con un marcador verde, que lo tengo aquí. A ver, este marcador verde, con este marcador verde o con el que sea, lo que es más importante siempre lo tengo pintado en verde. Aquí tengo un montón de cosas apuntadas, o sea, más dibujitos, o sea, storyboards, lo de siempre. Más storyboards, más cosas apuntadas. Hombre, porque de tanto revisarlo y tenerlo apuntado durante mucho tiempo, y bueno, y a la hora de tacharlo, lo lógico, pues lo tacho, porque ya si lo he plasmado en un cómic, pues ya lo tengo que tachar, porque ya lo tengo plasmado con un bolígrafo rojo, como es evidente. Más sketches. Pero bueno, al dejarlo mucho tiempo
y sin tacharlo al final me va a dar pena tener que tacharlo a la hora de quitarlo cuando haya plasmado. Pues por eso lo estoy grabando, para que os hagáis una idea. Aquí la nariz de un personaje puesta en el suelo, de un porrazo que ha sufrido. O sea, más diálogos apuntados. Es que se ve regular. Y aquí, bueno, aquí un dibujo de Carmen que de vez en cuando tengo, si no tengo nada que dibujar, pues me pongo a dibujarlo más o menos. Y porque esta es una buena libreta para poder evadirse, para poder, ¿cómo lo digo? Evadirse un poquito de todo, y si se te ocurre algo, pues lo apuntas. Más cosas, mirad, más sketches, porque algunos dibujos me salieron simpáticos, nostálgicos, porque mira, y por eso lo enseño. A ver, aquí tengo más dibujos apuntados, más sketches, uno que le da hasta diálogos pequeñitos. Mira, y otra cosa, el color azul de los marcadores lo utilizo para momentos graciosos, simpáticos, alguna cosa que sea graciosa, pero que sea graciosa de verdad. Hombre, si no hace gracia, pues no sé ni para qué se marca. Más cosas apuntadas, o sea, cosas verdes, más. Aquí hay un montón, bueno, casi. Esto más de lo mismo, bueno, así que no es tampoco gran cosa. En la otra libreta también es más o menos lo mismo, el mismo procedimiento, o sea, todo por separado. Como veis, son dibujillos un poquillo fulleros, pero bueno, como yo lo tengo bien, como soy así de meticuloso y lo tengo bien en mi mente, pues lo que hago es plasmarlo de manera básica para que lo pueda reconocer. Bueno, esta es una de mis libretas. Mirad qué buena libreta. Libreta con superpoderes para tener grandes ideas. Esto es muy predecible. Es imprescindible que lo tengáis a mano para que nunca os olvidéis de las ideas que tengáis que hacer. Si os queréis dedicar a esto del cómic o tenéis una historia en particular que contar, mira, esto iba a ser el guión del Tren de la Bruja 3, o sea, la tercera entrega, que todavía la tengo en mente pensar, pero he estado muy ocupado haciendo cosas y descansando, y bueno, y ahora acabo de terminar otro cómic de otra temática, y cuando ya termine, pues ya veré cómo me sale más o menos. La cuestión es ir apuntando cosas, ya sean buenas ideas, que sean buenas ideas, eso siempre es lo importante. Mira, más cosas verdes, apuntadas en verde, todo verde, más sketches, más dibujitos, más dibujitos. Evidentemente lo que no está marcado con verde, igual no merece tanto la pena. A lo mejor no todo lo que apunto me vaya a servir en un futuro lejano. A lo mejor me dejo llevar por ideas mejores, por cambios, y igual estas ideas las descarte, o sea, las quite de en medio. ¿Ves? Más dibujos, más sketches. Mira, este es buenísimo. Este es de uno haciendo sketches y se traga. Y por causa de una ola se traga. No, perdón, sketches no. Estaba con la tabla de nadar, y con una ola gigante se traga la tabla. Se queda con la forma de la tabla. Esto tengo que plasmarlo algún día. Más cosas, más sketch, más dibujitos, más bocetos. Bocetos. Bueno, y en verdad no hay más nada en esta libreta. Es más texto que dibujo. Tampoco es nada del otro mundo. Más cosas, más dibujitos. Bueno, esta es otra libreta. Ya no, lo que quería enseñaros también, que esto lo acabo de descubrir nada hace ahora mismo, que puede ser una buena idea para escribir guiones. Mira, lo tengo aquí. Voy a quitar esta libreta porque esta libreta también es más de lo mismo. Es esto de aquí. Esto de aquí. Me lo voy a traer para acá. Bueno, se va a armar un follón, pero bueno. Lo pongo así más o menos para que lo veáis. Bueno, y ahora os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es como más o menos la lluvia de ideas. Esto es cuando tengo planeado en mente hacer una historia, un cómic, un guión de un cómic de lo que sea, pues lo que hago es, si tenéis algún papel que esté estropeado, que sea muy fullero o no sirva para nada, pues esto es una buena práctica, o sea, una buena tarea para desarrollar, para tener en mente, o sea, escribir el guión de vuestra historieta, de lo que queréis contar. O sea, y porque así, esto, bueno, lo podéis mover de distintos sitios. O sea,
imagínate, yo prefiero que pase tal cosa. Pues con eso, o sea, haciendo así, lo puedes, tienes la oportunidad de modificar la historia a tu gusto, o de hacerla de una manera o de otra, o descartar tal momento cuando quieras. Pues yo quiero, pues se supone que fulano hace esto, o va a tal sitio a hacer esto, y luego pasa esto. O sea, esto es como una lluvia de ideas. Esto es mejor, sinceramente tengo que reconocer que así es mejor y más matemático, o sea, o sea, no tan estresante como para apuntarlo todo en una libreta, que se queda todo ahí permanentemente con el bolígrafo y ya no se puede modificar. Pero bueno, esto es una buena tarea. Con el de querer contar una historia, no sé si me pilláis, hacéis así y ya lo hacéis a vuestra manera y te centras más. No sé si es así como más o menos, pero bueno, hasta la fecha me ha servido y es una buena opción, una buena tarea de poder hacer bien las historietas como a tu antojo. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, solo son así. Bueno, y lo que quería enseñaros también es esto de aquí, que es otro storyboard, otro guión de cómic que tengo aquí plasmado del Tren de la Bruja, que fíjate, es la cuarta parte que tengo planeada hacer. Pero bueno, os enseño los storyboards para que os hagáis una idea de cómo lo hago. Aquí los dibujitos, los diálogos. Bueno, y más cosas, porque esta es todavía más grande. Aquí tengo un montón de storyboards. O sea, más dibujos, más situaciones, que algunas las puntaré, otras las descartaré. Bueno, y esto de aquí son un montón lo de siempre, un montón de diálogos importantes y buenos que he escuchado, que me podrían servir. Y bueno, y aquí tengo más de lo mismo, más storyboards, más cosas apuntadas. Esto ya son los storyboards basados en algunas vivencias. O sea, lo que me pareció más gracioso de alguna vivencia, o sea, de las grabaciones típicas analógicas con las cámaras de vídeo, pues lo que me parece más gracioso y original, pues lo apunto aquí también. Lo que no tanto, que son cosas básicas que no las puede entender nadie, pues las descarto, no las apunto, no las noto. Aquí, mirad, para que veáis, lo rojo es lo que está ya plasmado. Aquí, por ejemplo, había una cosa que por obligación tenía que plasmar en algún cómic y cuando ya está plasmado, pues lo tacho con el bolígrafo rojo. Así de claro. Ya está, pero bueno, al verlo otra vez, al final me va a tener que dar pena tener que tacharlo, pero bueno, es lo que hay. Mira, lo azul son momentos divertidos, diálogos, o sea, chistes y situaciones algo tontas de doble sentido, que para soltar una pequeña carcajada, o sea, lo azul son situaciones de momentos de risa. Son cosas de risa, cosas de risa. Mira, todo esto rojo, ya esto ya estaba tachado. Y bueno, y no hay nada más que decir. Más sketches y más cosas. Esto ya es el lápiz, pero bueno, tenía que haberlo hecho en su momento con bolígrafo para que no se pierda y bueno. Y ya está. Esta libreta es más de lo mismo. Ah, mira, y esta es otra tarea que utilizo mucho también. A ver si voy a quitar las cosas del medio. Porque en otra libreta tengo apuntado. Esta es otra tarea que tengo que también me sirve mucho a la hora de hacer un cómic. Ya en el sentido del número de páginas. O sea, pero bueno, eso de cómo queréis que vuestro cómic tenga. Cuántos números cuántas páginas queréis que tenga, cuánto número de páginas. En mi caso, los míos tienen 40. La historia se desarrolla en 4 páginas. Y esta es otra técnica que tengo. Lo que pasa es que lo tengo tan apuntado en tantos papeles que no sé si lo estaré plasmando bien, pero bueno. A ver si encontrando aquí. En este lo tengo aquí también encontré, pero bueno. De momento lo voy a hacer así. Por ejemplo, si como mis cómics tienen un determinado número de páginas, pues lo que hago es lo siguiente. Pongo los números, 1, 2, 3, 4, 5. Los míos en este caso tienen 44 páginas porque son del formato europeo. O sea, porque el cómic europeo es así. O sea, cada viñeta tiene aproximadamente, bueno, cada página tiene aproximadamente unas 10 viñetas
y la historia transcurre en 44 páginas. O sea, el cómic europeo es así. Si tenéis algún cómic en casa, de los que tengáis de vuestra infancia o de los antiguos, pues os podéis hacer una idea de que son del mismo formato para que por lo menos respetar la esencia y el formato y de dónde proviene el cómic. Por ejemplo, los Asterix tiene este formato, el Mortadelo también, el Tintín ya no sé, porque nunca he sido muy fan de Tintín, pero ya os podéis hacer una idea de que es más o menos el mismo formato. Pues lo siguiente que hago es esto. Lo que hago es apuntar los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, hasta la 44. Y lo que hago meticulosamente es puntar cada situación que tengo en mente y así tampoco no me hago... porque esto también hay que tenerlo muy calculado, o sea, meticular lo que va a caber en cada página, porque si una situación es muy larga, pues habrá que descartar ciertas páginas y ciertas viñetas. Pues esto es una tarea muy buena también. Si tenéis un determinado número de páginas, pues apuntáis los números así, y vais apuntando cada situación que vaya transcurriendo en cada página. Y a mí es una buena tarea para hacerlo. Yo os lo recomiendo. Y bueno, y en este caso, lo último que os voy a enseñar aquí es esto de aquí, que esto era una libreta que me regalaron, que esto era lo pone aquí apuntado, el guión y storyboard del Tren de la Bruja, o sea, del primer cómic. Fecha, mira, 7 de marzo de 2014. No veas si tiene estos años ni nada, ¿eh? Y bueno, y el cómic del Tren de la Bruja. Lo que pasa es que... Y sí, básicamente como pone en el título, sí, es el storyboard del primer cómic del Tren de la Bruja. Estos son los sketches, el storyboard, lo que ya está tachado porque ya lo he plasmado. Algunas cosas tampoco hacía falta apuntar tantísimas viñetas. Por ejemplo, algunas viñetas las descarté porque la acción en la página iba a transcurrir durante mucho tiempo y al final decidí no quitarlo porque se iba a hacer muy larga la situación. Iba a gastar un montón de páginas. Esta es la escena de cuando Guillermo empieza a acosar a Carmen y a sus atracciones. Bueno, por si no lo habéis leído. Este es el principio del primero. Bueno, esta por ejemplo la descarté porque no pasaba tal cosa. Aquí es cuando llega el padre. Bueno, algunas páginas están hechas polvo, se arrancaron. Aquí es cuando ya aparece Manele y la locomotora, cuando llegan a la feria. Y ya está, no hay nada más que hablar. Ya está, hasta aquí lo dejo. Esto solo era un pequeño resumen de cómo hago los sketches, o sea, de cómo lo trabajo todo meticulosamente, todos mis guiones y mis trabajos. Bueno, espero que os haya gustado y ya nos veremos en otra ocasión. Un saludo.